Bien, ahora lo que nos falta es la parte final, aplicar la transformada inversa de Laplace. Con lo que tendríamos lo siguiente. Entonces yo ya no tengo suficiente espacio aquí y voy a continuar en la siguiente hoja. Pero de manera rápida podemos señalar que al aplicar la transformada inversa de Laplace a la caída de voltaje que depende de la variable compleja S, esta pasaría a expresarse en términos del tiempo. De tal forma que tenemos que la caída de voltaje del capacitor en el dominio del tiempo es igual a se conserva el valor de 4. Y ahora le vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace a 1 entre S. La transformada inversa de Laplace de 1 entre S es 1. 1. Está 1. Menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 0.76, que es igual a menos E a la menos 0.76t. Menos E a la menos 0.76t. Y todo esto estaría multiplicando, bueno, ya la transformada, ya el resultado de la transformada inversa de Laplace para estos primeros dos términos estarían multiplicando a la función escalón unitario. La función escalón unitaria no está trasladada porque estos dos términos no están multiplicando a e a la menos ts. Mientras que tanto este término, que es el mismo que este, y este término, que es el mismo que este, sí están multiplicando a e a la menos ts. Por lo que al aplicar la transformada inversa de Laplace a estos dos términos, nos daría lo mismo, bueno, casi lo mismo que este término y este término. Solamente que trasladada la t un intervalo de tiempo igual a menos t, porque están multiplicando a e a la menos ts, y no hay que olvidar el signo negativo, menos. Entonces tendría lo siguiente. Menos 1 menos 1 menos e a la menos 0.76t menos t del tiempo menos t mayúscula del traslado, y así se terminaría por u de t menos a, y se cierra el paréntesis. Ahí está. Y esa sería la caída de voltaje en el capacitor. La caída de voltaje en el capacitor. Perfecto. Ahora vamos a hacer la gráfica de la caída de voltaje en el capacitor. Se vería de la siguiente forma. Aproximadamente de la siguiente forma. No sé si se vería aproximadamente de esta forma, y procedo a explicar la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos para el tiempo t igual a 0, ¿yo qué tendría? Bueno, en el tiempo t igual a 0 me ubico aquí. De tal forma que cuando t se iguala a 0, yo tendría e a la 0. E a la 0 es 1.
1 menos 1 es 0. Entonces empiezo en 0. Ahora, a medida que el t del tiempo se va haciendo más grande, este número, el exponente del número natural e también se va haciendo más grande y seguiría siendo negativo. Por lo que a medida que el tiempo t se hace más grande, todo este término se hace más pequeño, porque tenemos el signo negativo aquí. De tal forma que a 1 le correspondería restarle una cantidad que cada vez se hace más pequeña. Es por eso que la curva tiende a 1. Tiende a 1, que estaría multiplicando a 4. Por eso la curva finalmente tiende a 4. Y esto en efecto tiene sentido. Vamos a ver qué circuito eléctrico hemos estado analizando. Es este de aquí. A medida que la fuente de voltaje está siendo conectada a este circuito, la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a esta función rectangular, por lo que el capacitor va a empezar a adquirir el valor de la fuente, porque el capacitor, a medida que abandonamos el estado transitorio, se va a empezar a comportar como un circuito abierto, de tal forma que el capacitor empezaría a adquirir el valor de la fuente, que es de 4 volts. Es por eso que la curva de la caída de voltaje en el capacitor tiende a 4 volts. Si superpusiéramos la caída de voltaje del capacitor con el voltaje ofrecido por la fuente, se vería así. La curva tiende a adquirir el comportamiento de la fuente, pero en un determinado momento la fuente deja de administrar energía porque se comporta de acuerdo a una función rectangular. Entonces el capacitor empezaría a descargarse otra vez. Y es por eso que tenemos que la gráfica de la caída de voltaje en el capacitor se comporta de esta forma. Y ustedes dirían, ¿acaso el segundo término en efecto nos está diciendo que hay el segundo término que opera en el intervalo que va de t hacia infinito, en efecto nos está diciendo que hay un decaimiento en la caída de voltaje del capacitor? Vamos a verlo. Bueno, y recuerden, gracias a que hago un traslado en el tiempo de menos t en este punto y en este punto, esta curva que de no existir este traslado estaría aquí, pudo trasladarse a esta posición, señalando la caída el decaimiento en la caída de voltaje del capacitor una vez que se empezó a cargar, pero que se empezó a descargar a partir del punto en el cual la fuente dejó de suministrar energía, que fue a partir del tiempo t mayúsculo. Entonces vamos a ver si en efecto esta expresión define tal decaimiento cuando el capacitor se empieza a descargar otra vez. Entonces tenemos para el tiempo t igual a t, porque empezamos en este punto, para el segundo intervalo, a partir de la cual la fuente ya no empieza a suministrar energía. A partir del tiempo t igual a t mayúscula, yo tendría t mayúscula menos t mayúscula es 0, e a la 0 es 1, e a la 0 t mayúscula, sí, t mayúscula menos t mayúscula es 0, e a la 0 es 1. Entonces yo tendría 1 menos 1, tiempo sí, es 1, 1 menos 1 es 0, 0 por 0, pero hay que considerar, sí, cierto, sí, ya casi. Bueno, entonces tendría t menos t es 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, pero hay que considerar que justo en este instante del tiempo t todavía estaría operando el último valor del anterior intervalo, por lo que en efecto tendríamos un 0 más el último valor del anterior intervalo, que es este que está aquí y aquí, y es por eso que iniciamos en este valor, de acá. Entonces ahora yo a medida que el tiempo se hace más grande, este valor se empezaría a hacer más pequeño. A medida que el tiempo se hace más grande, este valor se empezaría a hacer más pequeño, con lo cual yo
Sí, ya, ahora sí. Para que quede mejor explicado toda esta expresión, imaginen que esta curva, aquí yo voy a poner esta curva, en efecto, esta curva, este valor, el primer término, actúa tanto en el primer intervalo como en el segundo intervalo. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que esta curva actúe en los dos intervalos? Y yo les diría, eso es simple. ¿Por qué actúa en los dos intervalos? Porque este término está multiplicando a u de t. Y u de t quiere decir, es un valor que es igual a 1 para todo el valor del tiempo a partir de t igual a 0 hacia infinito. Entonces, esta curva está actuando tanto en el primer intervalo como en el segundo intervalo, porque en efecto el intervalo de tiempo que va de 0 a infinito actúa en los dos intervalos. Entonces, y si yo continuara graficando esta curva a partir de t, yo lo haría con una línea punteada, para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo funciona todo esto. Y como les estaba comentando, para este primer intervalo, a medida que t se hace más grande, la curva tendería a 4. Es decir, si yo siguiera graficando esta curva, la línea punteada, que equivale al valor de esta curva para el segundo intervalo, se vería, la línea punteada que equivale al valor de esta curva para el segundo intervalo estaría representado por medio de esta línea punteada. De tal forma que esta expresión está restando al valor que aquí ya se puede está restando al valor que a partir del tiempo t igual a t ya se puede considerar 4. Y es por eso que nosotros al estar calculando aquel valor para el cual esta expresión sería diferente a 0, porque tomen en cuenta que como todo el segundo término está multiplicando a u de t menos tau, para todo aquel valor del tiempo que para este término se evalúe en un tiempo menor a t minúscula, tenemos siempre 0. Es por eso que este segundo término no afectó a la primera curva cuando la acabo de analizar hace un momento, porque en este intervalo, en el intervalo que va de t mayúscula hacia menos infinito, esta expresión, gracias al traslado de la función escalón unitaria u de t menos tau, que estaría multiplicando por 1 a esta expresión solamente a partir de t mayúscula hacia infinito, haría que esta expresión no estuviera restando a esta primera curva en el primer intervalo. Una vez que ya nos encontramos en el segundo intervalo, ya esta expresión ya empezaría a restar con un valor diferente a 0 a esta primera curva, que nosotros sabemos que a medida que t se hace más grande, esta primera curva tiende a 4. Entonces esta expresión siempre estaría restando a una expresión que se puede considerar igual a 4. Y tomando en cuenta lo que les acabo de comentar, entonces tendría, como les dije, el primer término nos daría, cuando t del tiempo es igual a t de mayúscula, tendría t menos t 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. 0 que va a restar a 4, pues nos ubicamos en 4. A medida que el tiempo se hace más grande, este valor se hace más pequeño, de tal forma que yo tendría que el 1 se está restando por un valor que cada vez se hace más pequeño, lo que haría que 4, lo que haría que este valor que de 1, cual se le resta un valor que cada vez se hace más pequeño, entonces haría que la curva, que el valor que está restando a 4, porque este 1 se multiplica por 4, se le resta una cantidad que cada vez más se acerca a 4, porque recuerden que todo está multiplicando a 4. De tal forma que la curva nuevamente se empieza a acercar a 0, porque la resta de 4 menos 4, siendo que 4 es el valor al cual también se acerca la segunda curva, a medida que t se hace más grande, nos da 0. Por eso la segunda curva tiende a 0. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, a partir de esta
esta gráfica, ustedes pueden darse cuenta lo importante que es el que tanto el primer término como el segundo término estén multiplicando a u de t y a u de t menos tau respectivamente. Y se vería de mejor forma al analizar el segundo término. ¿Qué pasaría si el segundo término no estuviera multiplicando a u de t menos tau? Entonces, si no estuviera multiplicando a u de t menos tau, para el intervalo que va de 0 a t, esta curva estaría actuando. Y en el intervalo que va de 0 a t, si a esta curva no se le hiciera igual a 0, gracias a este producto, estaría actuando, como les estoy comentando, en este intervalo, con lo cual tendría un valor que ustedes pueden visualizar por la línea punteada que estoy haciendo en estos momentos. De tal forma que al restar esta expresión menos esta, la curva que nos permite definir el comportamiento de la caída de voltaje se empezaría a inclinar hacia arriba y nos estaría dando una caída de voltaje superior a 4, lo cual efectivamente no es así porque el capacitor no puede adquirir una caída de voltaje superior a la fuente de voltaje a la cual está conectado. Y eso es ilógico. Por eso es muy importante que el segundo término esté multiplicando a u de t menos tau, que hace igual a 0 el valor de esta segunda curva en el primer intervalo, donde en efecto no tiene por qué actuar, permitiendo tener la curva correcta para el primer intervalo. Entonces, en resumen, yo al llevar a cabo la gráfica de la caída de voltaje en el capacitor, lo definí de la siguiente forma. Cuando el tiempo t es igual a 0, tendríamos e a la 0, lo cual nos da 1. 1 menos 1 es 0. Empezamos en 0. A medida que el tiempo se hace más grande, este valor se hace más pequeño. Por lo tanto, la curva tiende a 1, que está multiplicando a 4. Y gracias a que u de t menos tau hace igual a 0 el valor del segundo término para este primer intervalo, la primera curva no se ve afectada por el segundo intervalo, lo cual le permite definir correctamente que el capacitor empieza a adquirir el valor de la fuente de voltaje a la cual se encuentra conectada en un arreglo en serie. A partir de que empezamos el segundo intervalo, el segundo término va a empezar a tener un valor diferente a 0. Porque ahora se está multiplicando por una función escalón unitaria que es igual a 1 a partir de t mayúscula, siendo 0 para los valores del tiempo menores a t mayúscula. Entonces, en este caso, en efecto, el segundo intervalo estaría restando al primer término con un valor diferente a 0. Y a medida que el tiempo t se hace más grande, este segundo término se va acercando cada vez más al valor de 4, porque lo multiplica este segundo término al 4 que tenemos aquí. Entonces, el valor de la caída de voltaje del capacitor vuelve a descender a 0, porque a medida que el tiempo se hace más grande, tendríamos un valor de 4 que se está restando a un valor que cada vez más se acerca a 4. Y teniendo para el segundo intervalo el efecto que nos da la descarga del capacitor, gracias a que a partir del tiempo t mayúscula la fuente de voltaje ya no está suministrando energía a la red eléctrica, formado por un arreglo en serie de la fuente de voltaje, el resistor y el capacitor. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y esa es la importancia, y aquí se puede apreciar claramente a través de esta explicación la importancia de multiplicar el primer término por u de t y el segundo término por u de t menos tau, siendo que esta es la expresión que se obtiene por medio de la aplicación de la transformada de Laplace cuando hablamos de una función trasladada. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Entonces, si no hay dudas, preguntas, por hoy me despido y continuamos mañana con más ejercicios de este tipo. Nos vemos. Hasta pronto.